¿Saben hacer vino los famosos? Vamos a descubrirlo en este vídeo. Y para hacerlo de una forma objetiva y hacerlo un poquito mejor, me he traído a dos cracks. Fran Guiñazú es mi profesor de Wineset y mi profesor de vino. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y mi creador de contenido gastronómico favorito, que te me cuelas. Bueno, te presento. Bueno, Sí. Quino Jerez, si no le seguís es que no estáis en redes sociales. Vamos a probar, chicos, vinos de famosos, ¿vale? Y vamos a hacerlo por tandas. Vamos a probar vinos de actores, de futbolistas y de directores de cine. ¿Qué quiero de vosotros? Genial. Que me digáis si es un vino que creéis que es de calidad y si os gusta o no os gusta. ¿Qué os Bueno, parece? muy bien. ¿Hacemos así? Me parece bien. Venga, Vamos. pues voy a despejar la mesa y empezamos. Sí. Y luego al final decimos precios, ¿no? ¿Decimos precios? Eso a la gente le mola. Venga, pues Me gusta. decimos precios. Yo los tengo, pues me los he comprado esta semana, los tengo todos. Venga, pues decimos precios, vamos. Bueno, pues jóvenes, vamos a probar los de los actores. El primero, dame vuestras copas. Mirabal, este lo hace Brad Pitt y Angelina Jolie. Bueno, ahora solo Brad Pitt. Solo Rapid. Pero en el 2008 compraron la bodega Brad y Angelina. Este vino, no os quiero sugestionar, pero en su primera añada las botellas tardaron menos de una hora en agotarse, ¿vale? Es un rosado de Provenza, estilo clásico. Vamos a probarlo, a ver qué os parece. No, pero que además déjame agregar que cuando salió a la venta por ser dueños ellos, el crecimiento del rosado fue exponencial. Ah, no solo este, sino en general. El rosado, Fondo. cuando ellos empezaron a promocionar su bodega de la Provence, porque son vinos rosados del sur de Francia, la venta del rosado hizo así. Qué locura, ¿eh? De hecho, esta gente se han involucrado mucho en la bodega, pero lo hacen con una familia francesa con muchísima tradición, que son la familia Pegan, que de hecho ha conseguido 100 puntos Parker, o sea, es gente Que sabe hacer bien. sabe hacer vino. Y este es su castillo, son 600 hectáreas, no hay paparachis. Bueno, vamos a ver si saben hacer vino. Vamos. Vamos allá. Yo, profe, no voy a escupir, ¿vale? Tú puedes escupir, yo de momento puedo seguir. Vale. ¿Empiezo yo? O no, os voy a sugestionar. Quino, ¿qué te parece este vino? ¿Qué te voy a decir? Que no sepas. Está muy bueno. Está bueno, Está muy bueno. Sí, sí, está muy bien. Está Muy bueno. mucha descriptor aromático, es muy fresco, tiene textura, ¿no? Sí. A mí me parece un rosado súper decente, súper bien hecho. Yo me lo bebería. Esto me lo imagino sobre todo para una tarde de veranito, está. fresquito, te lo vas tomando ahí como incluso media tarde y entra que te cagas. Es súper snob, pero tú, si vas a Saint-Tropez, Sí. solo ves en todos los barcos Mirabal. O sea, este rosado está en todos los barcos de Saint-Tropez. Y en Ibiza se ha puesto muy de moda también. Sí. Vale, pues Brad Pitt. Sí, es muy balanceada, muy bien, tampoco Y disputa. persiste en boca, tiene un final. A ver, sabéis que el mundo del vino se clasifica de 0 a 100, ¿vale? Peñín, Parker, todos. Y tú lo quieres hacer como... Nosotros vamos a hacerlo de otra manera, tío. Esto del 0 a 100 está muy trillado. ¿Cómo? Vamos a puntuar con emojis. Entonces, tenéis que ponerle a cada vino un emoji, Bien. ¿vale? Me gusta. Lo tengo. Pero tiene ¿Cuál sería reacción? El que nos dé la gana, ¿no? es este vino, ¿qué emoji es? Vale. ¿Vale? Lo tengo. El de la carita con la saliva aquí. Carita con la saliva. Vamos a poner en problemas al editor que encuentre todos estos emojis. Vale, sabemos cuál es, el de salivar. Muy bueno, muy bueno. Yo creo que es el de... ¿Sabes el que está como acalorado con una gota así? Que pulsa como un poco sexual también. Vale, este me ¿Sabes? gusta. Te está riendo, ¿eh? ¿Cómo lo conoces? Bueno, pues ese también es como que me acalorado, medio sexy, el vino, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a empezar por clásico. Yo voy a tirar simplemente, como has dicho tú, la ola de Murakami. Sí. Porque es veranito, porque es playa, porque es tal. Me gusta, ¿Vale? me gusta. Vale. Venga, pues vamos al siguiente. Vamos. El siguiente, os traigo, creo que la primera tanda de vinos son de ultra calidad, también os lo digo, ¿eh? Os traigo Sarah Jessica Parker. ¿Sabéis quién es? Claro. Sí, claro. La rubia de Sexo en Nueva York. Sí. La protagonista, ¿vale? Pues ella hace vinos en Nueva Zelanda.
¿ok? Y el De rosca. mira, Claro. gracias, de rosca y de calidad, ¿vale? El 50% de Nueva Zelanda es todo rosca. Vale, pues ella hace, esto es una Sauvignon Blanc, ¿vale? Y está muy involucrada. O sea, ella va, cata, hace el blending, selecciona viñedos. Este año se ha llevado a varios influencers, no me ha llevado a mí, perdón un segundo. Sara, el año que viene a los blending, ¿me puedes traer? No pasa nada. Vamos a hacer una cata. Si te lo pongo bien, me llevas el año que viene a catar. Se ha llevado influencers muy potentes, canadienses, americanos, a que le ayuden a decidir qué tipo de vino hacer. Así que nada, vamos a ver qué tal les parece. ¿Qué guay es? Sauvignon Blanc. Es Sauvignon Blanc. 100%. A priori sí. Es Sauvignon Blanc 100%, sí. Sí. De Marlborough, ¿vale? Y nada, pues ella lo firma, la bodega es sin vino y se toma muy en serio ella, ¿eh? Profe, ¿qué te parece? Muy perfil Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, está muy correcto. Tiene una acidez bien marcada, fresco, muy fresco. Mucha nota verde, ¿no? Espárrago, toda esa nota. Pero dime que sí, dime que acierto, pimiento verde. Pimiento verde, todo nota verde. Vale, Pa- menos mal. Césped recién cortado, espárrago, pimiento verde, piedra mojada, es Vale. el- Yo voy a decir que me gusta. Sí. Voy a decir que me A gusta. mí también. No es Sauvignon Blanc, no es mi uva favorita, pero entiendo que al que le guste la Sauvignon Blanc le va a gustar. Le va a gustar este vino. Sí. Coincido. Sí, porque claro, tiene esa nota tan verde que a muchos no le gusta, prefieren una nota más, esto que te gusta a ti, ¿no? La lía, la levadura. Claro, claro. En este caso es bien vertical, pero está muy correcto. Está muy correcto. O sea, de momento, nuestros dos actores están haciendo buen vino. Mm. ¿Sí? Bueno, pues ponle un emoji. El momento de puntuar de emojis os gusta, ¿eh? Lo que os digo, ¿qué cojones digo? Venga, yo os voy a decir, yo voy a poner, iba a poner, os voy a decir, tengo dos. Tengo el pimiento verde, porque es Sauvignon Blanc. Pimiento verde, de emojis. No hay un pimiento verde en emojis. No. Editor, si hay pimiento verde de emojis, pongo un pimiento verde aquí. Si no, Vale. voy a poner el melocotón. Yo es que Sara Jessica Parker, Un melocotoncito. un melocotoncito, o sea, sexo en Nueva York. Sí. Melocotón, ya está. Bien. Yo voy a poner el emoji de la cara que está como azul del frío. Es un vino que viene de una zona muy fresca. Qué profesional. El vino de la zona fresca. Podría venir de otra zona. Una grúa, ¿te imaginas? Le pondría probablemente uno así como como de sorpresa. De sorpresa, Sí, de sorpresa porque me ha sorprendido. O sí, sea, no esperabas que... no, vale. o sea, está mejor de lo que yo esperaba y me ha gustado más de lo que yo pensaba que me ha gustado. El que tiene, porque el que tiene los ojitos, ¿viste? Un emoji son dos ojos. Sí, como así. Vale. Y aparte de lo que vale. dices tú mucho, que esto yo me lo he catado porque y haces mucho hincapié en que los vinos de rosca también son buenos y este vino me parece un vino bastante decente. ¿Y de rosca? Sí, y le ha puesto su nombre. Muy bien, muy bien. No lo tenía planificado. Si apetece, lo hacemos. Si no, no. Si tuviese que quedarte con uno, ¿con cuál te quedabas de los dos? Es que esto, en este caso es que no hay ni que preguntarlo. ¿Sí? Hombre, por brazo que es, por supuesto. Tú, Brad. Tipo, Sí, y además es mucho más versátil para muchos platos. Sí. Sí. A mí me han gustado los dos, pero también me quedo con Brad Pitt. En precio están más o menos igual, ¿vale? 3 euros arriba o 2 euros arriba Miraval. podemos intentar acertar cuánto creemos que... Bueno, tú lo sabes seguro, ¿no? No, este no. En Aquel un poco tiendas. más. A ver cuánto creemos que cuesta, ¿vale? ¿Vale? Nosotros. Vale, me gusta tu juego. Vamos a ver, ¿cuánto crees que cuestan? Yo diría En tienda y con IVA, para reglas claras. Bueno, el Miraval sí que es bastante fácil de encontrar y creo que debe estar como alrededor de los 20. ¿Vale? ¿Tú cuánto crees que está el Miraval? Yo creo que estará aproximadamente 30, ponle. Vale. Está bastante bien y además el branding de Brad Pitt y tal, pues tendría que Sí, sale caro. 10 francés. Y el otro diría un poco más. El otro me diría unos 28 también. Piensa que viene de Nueva Zelanda y diría, el otro está aquí al lado. Claro. ¿Y tú? Es que le veo la rosca y es que... No me vayas por ahí, no me vayas por ahí. Es broma. Pues si aquí le he dado 30 y me estás diciendo Nueva Zelanda, pues ponle que 40, aunque no pagaría 40 en mi vida por esto.
Vale. Pues mirad, cuestan 21 y 24 euros. ¿Ah, sí? 21 euros y 24. Espera. En una gran tienda española lo he comprado. Bueno, pues no está mal de precio. está mal. ¿Ves? Muy bien, 21. Está bien. Y está bueno para venir. Estoy muy contento con la primera tanda. Sí. Vamos a por los futbolistas. Vamos. Vamos a por los futbolistas. Bueno, pues vamos con los futbolistas. Dos grandes futbolistas de la selección española. Andrés Iniesta y David Silva. ¿Vale? Vamos a probar. Los dos firman, quiero decir, se han involucrado en sus bodegas y ponen su nombre y es público que son suyas, ¿vale? Andrés Iniesta, aquí vamos a probar una Sauvignon Blanc también, pero en este caso se hace en La Mancha, en Manchuela, de hecho, ¿vale? Un vino que él define como un vino fresco y un vino joven para tomar y más tapeo y disfrute, ¿vale? Eso es lo que dice él. Bueno, ¿Lo probamos? sí. Empieza tu quina esta vez. Para cocinar está de puta madre. A ver, es un vino muy plano, muy sencillo, muy... Parece incluso... O sea, bajo en todo, ¿no? Bajo en acidez, en alcohol, en sabor, en todo. Sí. Muy aguado, ¿no? No tiene mucha personalidad el vino y lo siento mucho, pero es mi percepción. Totalmente. ¿Profe? Sí, es eso, es muy simple, es más, va más a lo tropical, pero bueno, claro, el clima de La Mancha, ¿no? Más calor, entonces más fruta tropical, pero no tiene profundidades. Compárame Claro. la intensidad, el sabor de la Sauvignon Blanc del anterior, de Sarah Jessica Parker, con esta. Y el recorrido en boca era largo, te va. aquí es corto, es corto. Nada. Ronda de emojis. Este si lo pones fresquito, helado, engañas, pero si no, sabes. Esto está para la gente con la que te viene a casa y que quieres quedar bien, pero tampoco quieres sacarte algo decente. Le sacas Iniesta. Yo creo para que eso, ni ¿no? para eso. Honestamente, ni para eso. Ya, es que... Venga, ronda de emojis, yo pongo el de los ojos tristes, casi, no llorando, pero casi llorando, ¿sabes? De mucha tristeza contenida. Yo la calavera. La calavera. A la muerte. Yo, el que está allí mirando para arriba como buscando algo, Vale. La verdad, Iniesta, te tengo en el corazón. Mil gracias por la Eurocopa. Hiciste una de las cosas más importantes. El Mundial. El Mundial, eso, el Mundial, perdón. Copa y el Mundial. El Mundial. Pero, no. Bueno, pues vamos a David Silva. Aquí nos vamos. David Silva, que ya sabéis, él es canario Sí. y lógicamente pues tiene que hacer vino de Canarias, ¿vale? ya el color habla otro idioma, ¿no? El color es otra cosa ya, ¿vale? Esto es Tamerán. La uva no lo pone fácil. La uva es Bijariego blanco, ¿vale? Una uva Diego, nos lo contaste tú, ¿no? Clase. Autóctona de allí. autóctona de allí. Eso. Vino volcánico, ¿vale? Y vamos a probarlo y a ver si David Silva hace buen vino. Tiene olor como a pasas, ¿no? Como a un Pedro Ximénez. Esto es, Nota esto es otro vino. olfativa, Ya. sí. Esto es otro vino ya, ¿eh? Pero hay mucha complejidad, ¿no? Pero aquí es como... Hay públicos que tiene que... Puede gustarte o no, hay complejidad, pero tiene un poquito de turbidez también. Es un vino muy de la isla, ¿no? De Canarias. Vale. Las dos preguntas son: ¿creéis que es un vino de calidad? Y si os gusta. Yo lo abro. A mí me gusta, es un perfil de vino que a mí me gusta mucho. A mí también. Pero yo soy este tipo de usuario que le gusta el oxidativo. Tiene casi un pelín reductivo, ¿no? Muy reducido, sí. ¿Verdad? Sí. A mí me gusta este perfil en calidad. Yo creo que está bien hecho. Si seguimos con las notas del Wisehead, Sí. el Wisehead 2, que son unos Wisehead 2 y él es de otro profe, a ver, yo lo pondría, fíjate, en bueno, no me iría muy bueno, ¿eh? Bueno plus, no me voy a muy bueno. Yo creo que es muy bueno, pero no, al contrario de lo que dices tú, no es un perfil de vinos que a mí me gusta Vale, beber. vale. Pero sí tiene complejidad, tiene... Sí, de acuerdo. O sea, tiene una complejidad, persiste mucho en boca. Tanto el aroma como también luego lo que te deja en la boca y tal, que es prácticamente similar, está muy... Me gusta mucho. Sí. Es verdad que luego, si tú te has probado buenos vinos de Jerez,
Me falta un poquito, Claro. pero está bien. Probé el otro día, macho, en Angelita, un vino espumoso, pero oxidativo. De Forlón. Sí, algo así creo que es. Y me gustó mucho. Sí, se hacen cosas muy chulas y no es con método tradicional, sino sin ancestral. A mí los ancestrales de Cádiz, del Puerto de Santa María, estos de Forlón, me alucinan, me encantan. Lo veo mucho mejor que este, mucho mejor, y, Sí. y me gusta bastante más. Sí, Creo que la pregunta, lo siento, sobra, ¿no? Es obvia. sí. ¿Es obvia? Sí. ¿Ponemos emoji al vino? Sí, vale. Yo me pongo el obvio, venga, yo pongo el volcán. Me lo quito, yo pongo el volcán. Yo pongo el cohete este. El El rocket roete. que está... Vale, me gusta. Yo el reloj, el tiempo, porque es como oxidativo, como un poquito Sí, así, sí, me gusta. Me gusta. Ponemos unos Reloj de arena. emojis. El reloj de arena, el reloj de arena. Ponéis buenos emojis, Sí, me gusta, Es muy lleno. Es muy ¿En tu canal de YouTube vas a empezar a hablar de restaurantes poniendo emojis a partir de ahora? Venga, me gusta, ¿Lo hacemos? me gusta. Cuando me coma algo voy a poner una berenjena así gigante. Y la sensación es la misma, ¿verdad? Es parecida, ¿verdad? Vale, entonces, está claro, nos quedamos con David Silva, pero precios. ¿Cuánto crees que vale cada uno? El de Iniesta, si sobrepasa los 10 pavos, me enfado. ¿Vale? Sí, yo creo que está ahí, ¿no? Simple 12. Pero... Está, dependiendo de la tienda, entre 9 y 11. Venga, perfecto. Entre 9 y 11. Sí. Y el otro ya me iría a 20, 22. Yo creo que le van a meter una clavada de 30 pavos o por ahí, mínimo. Vale, que sepáis, me ha costado comprarlo muchísimo, está agotado en casi todas partes y se acerca más a los 40 que a los 30. Mira. Sí. Por eso te decía, yo como sabía el precio, he hecho un poco de trampa, porque sí me ha gustado mucho, pero en ese rango de 40 Claro. me puedo ir a otras cosas. Hostia, después fue un vino de Jerez espectacular. Pero incluso en las islas, y que me perdonen, pero me puedo ir un Envínate, que va a estar un vino más Sí, tal. sí. Vale. Sí, 40 no sé si... 40 no sé si lo vale. Buen vino, pero 40 no sé si lo vale. Yo creo que un poco overpriced, ¿no? Un poquito de price. Bueno. ¿Queréis la última ronda? La última ronda es de ¿Ah? directores de cine. Ese está guay. Ese Ya es beben mucho, así que espero que Claro. igual que beben bien, que también Claro. hagan buen vino. Bueno, pues vamos a ver los directores de cine. Bueno, pues empezamos con la ronda de directores. En este caso, director español por antonomasia, ¿no? Almodóvar contra Francis Ford Coppola. Uno hace Vino en la Mancha y otro hace Vino en Napa Valley, ¿vale? Ambos están involucrados y ambos, como podéis ver en la etiqueta, ponen su nombre. De hecho, esta etiqueta la ha dibujado Pedro Almodóvar, ¿vale? Este proyecto lo llevan Pedro y su hermano y lo que dicen ellos es que se han involucrado totalmente. Han elegido los viñedos, han elegido tal, han hecho las pruebas, o sea, se han metido, han diseñado la etiqueta, se han metido totalmente en el proyecto, ¿vale? Me gusta cuando están involucrados. No es solo que hayan puesto su nombre en la etiqueta y ya está. De hecho, hay fotos con ellos viendo los viñedos y todo eso. ¿Sabemos qué uva es? Pues no lo sé, porque Manchuela, Mancha... No sé. Vamos, Ahora, vamos a ver si lo sacamos. ¿lo sacamos? Venga. Ciegas. Está. Bueno, tú seguro. No, Vale, vamos a ver si... Huele muchísimo a Syrah, ¿no? huele muchísimo a fruta, mucha fruta roja negra. Guau. Igual. Sí, es Syrah, ¿no? Ahora te digo mi opinión. Yo no iré tanto a Syrah. ¿Cómo es la de Murcia? ¿La Monastrell? No, ni a coña. Ahora te digo mi opinión. Puede ser. Yo diría Syrah de calle, pero vamos. Los expertos sois vosotros. Buah. Yo diría que sabe a Roche Pharma, a Pfizer, huele a química, Al laboratorio. a laboratorio total. Me huele más a laboratorio que a una uva. Parece sirope de... Tío. Sí, muy. Yo creo que... Tiene nota mucha de fruta y tiene algo como de vainilla, ¿no? Pero Una- parece que fuese como, Artificial. como Falsa. o chip o duelas, ¿no? Sí. Esa nota de sin crianza. Mira, yo ¿Cuánto te dura en la boca? Probarlo. ¿Cuánto te dura en la boca? Pues muy poco. Ni 10 segundos. Con lo intenso que es, se desaparece en boca. No ¿No es verdad? Sello se vuole desear. Tú, la verdad, es muy aromático. pero porque es química. A lo mejor hay que ponerle aquí un fruflus y es perfume. ¿Cuánto te dura en la boca?
De verdad. Lo puedo comer poco. 10 segundos. Pero para lo intenso que es y lo fuerte que huele, que dure tampoco en boca es rarísimo. Pero vamos, hay bastantes pelis suyas que me gustan. Vale, emojis. Justifica para No. decir. Sí, emojis. Igual es el único vino, no, tiene varios, ¿no? Tiene varios, sí. Tiene varios. Igual Tiene 3. gama es. Igual es el entry level. Ahora os digo, pero para entry level, yo le pongo el emoji. Este emoji que no saben si es un helado que es marrón. Ah, sí, ¿Eh? sí. Ese emoji no le vamos a poner. El de caca. El de caca. Yo le pongo el de las. Por lo que has dicho. Es que si no es el emoji de cara ultra enfadada. Ya. No llego a tanto, pero sí el de la probeta, el probeta de Vale, laboratorio. mira, me gusta. Este de que está medio ¿Existe ese arrugado. emoji? Hay un emoji de probeta. De laboratorio, sí. Existe. Editor, Sí, lo buscamos. invéntatelo, por favor. Bueno, y yo dije que el de Iniesta era para cocinar, este es para hacer sangría. Sí. Y creo que pegaría mucho con una sangría, así que le voy a poner una naranja. Vale. Bien, una naranjita. Aunque le pega ponerle hielo y una naranja. Sí. Es para lo que es este vino. ¿A que sí? Totalmente. Yo soy muy fan del calimocho. Sí, Pues yo no me haría calimocho con este vino. tampoco, ¿no? Tampoco me haría calimocho. Lo siento, pero no. No, porque es un vino falso. Joder, es que estoy un poco enfadado, perdonadme. Yo también. Porque es un vino falso. Es- Una cosa es que esté mal hecho, otra cosa es que tal. Pero para mí es falso. Cero honesto. O sea, es trampa. Trampa y trampa y trampa. ¿Esto qué es? Muy simple. Tempranillo y garnacha. Tempranillo y garnacha. Vale, venga. Naciendo de donde es el lógico. Claro. Será mezcla, vino mezcla, ¿no? Sí, distintas viñas, de distintos. Mira que hemos empezado con este tinto y yo ilusionado. Estaba muy ilusionado Almodóvar, Hace tiempo tío. que no bebo tanto y digo, oye, vamos a empezar con un tintito. Y me meto esto, madre mía. Vamos a ver. Por eso la cara de enfadado. Vale, aquí nos vamos a Francis Ford Coppola. ¿Qué hablamos? Él es un tío. Esta bodega, no sé si es esta porque tiene 2. La fundó en 1970. O sea que lleva bastante tiempo haciendo vino este hombre, ¿vale? Tía, pero lleva como... Sí, pues ¿Cuántos años? desde que nacimos nosotros. Y habla otro idioma, ¿no? Además. Y habla otro idioma. O en la nariz, por lo menos. ¿Esta Valley? ¿En qué año nació Pablito? Venga, empezamos. Dime un emoji. Nací, fíjate, hablamos de Napa Valley. Nací, El viejo. nací en la primera añada de Opus One en Napa Valley. ¿Tú te la sabes? Porque de hecho tengo la botella en casa. Estuve visitando primera de Opus One y me la Opus traje. Ese fue mi año. Que no creo, ¿no? Primera añada de Opus One. Pues fue en el. El 42, ¿no? No, 30 y. creo que fue Primera añada de Opus One en el mercado 1980. 80. Ah, del 80. No, bien. Ya está, si soy del 80, no pasa nada. Me fastidia porque en España fue una añada regulera. Tengo muchos amigos. Son muchos que son del 82, que es una de las añadas míticas en Rioja. Ya. Y 82, sí. 82 es su. El Marqués de Moveta, este Tío, de... claro, todo lo que veas de 82 de Rioja, cómpralo. Sí. Cómpralo. Bueno, perdón, vamos, que nos hemos ido. Vale, os cuento. Simplemente, este es el típico blend de Napa, súper de Burdeos. El Cabernet Sauvignon, principalmente Cabernet Sauvignon, del lado, que nos lo enseñó, no puede ser, no, del lado izquierdo de Burdeos. Muy bien. Porque el lado derecho es Merlot. Bien. Bien. No, y muy estilo americano, ¿no? Sí. Está parkerizado, como se decía, ¿no? Esta nota de madera, lo secundario, que aparece muy presente. Claro, pero esto es un vino serio. Un vino serio, un vino más. Sí, claro, es un vino. Vino serio. ¿Y qué añada es? Pone ahí. Esto está comprado sin hacer. ¿Qué ¿Se año? puede decir dónde lo he comprado? Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, el Corte Inglés. O sea, esto lo he comprado en el Corte Inglés. ¿Sabes lo que me parece? Me parece que este ha intentado imitar a este, pero lo ha hecho muy mal. Muy mal, tío. Muy mal. Pero porque es verdad que los dos son también afrutados, tienen esas notas, pero este está fatal hecho y este está muy bien hecho. Creo que esto está muy bien hecho. Yo creo que este debe ser una gama más por encima. Este más. Ahora hablamos de precios, pero para mí esto es un vino y para mí esto es química, agua. Esto yo no sé si lleva uva. No, Estoy sí. siendo muy malo. Aquí hay rendimientos altos y aquí hay más controlado, hay más, bueno, barrica probable. a alguien que habla de forma objetiva, aquí no. Totalmente. Porque yo es que... Sí. En fin. ¿Le ponemos emoji? Venga. Venga.
Bueno, a este le pongo un corazón. Un corazón. Ay, me gusta. El estilo clásico, soy muy, muy clásico. Funciona, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 sí. Este es un clásico, ¿no? Sí, sin que me guste lo parquerizado. La madera bien ubicada, la fruta, está todo. O sea, como que en la estructura de lo que es un vino, como que está perfecto, ¿no? Está es un vino muy correcto, sí. O sea, está mucha fruta. Madera, hay persistencia, hay complejidad. Sí, sí. Y él es verdad que sí, está muy bueno. Yo le pondría el emoji del castillo porque me recuerda a mis épocas yendo a Burdeos. Todo el mundo sabe que Napa es un Burdeos y está bien hecho. Así que un castillo, El chateau. el chateau, efectivamente. Pues yo le voy a poner una copa de vino tinto. Porque es el vino. Está rindiendo hasta allá abajo en los emojis, ¿eh? Has empezado súper arriba. Estaba aquí una grúa y acabo con. ¿A qué le pones esto? El mismo emoji. Madre mía. Sí. Pero puedes mirar a tu cámara y cogerla así y decir y que le ponga el editor el emoji al lado. Este es mi emoji. Es el más acertado, ¿no? Digo yo. Vale, bien. ¿Hace falta votar cuál os ha gustado más? No, ¿verdad? No. ¿De estos dos? Votarlo, No, creo que es obvio. no hagamos sangre, ¿no? Pero me gustaría saber el precio. Precios os digo, venga. Pero vamos a. Ponerle precio a los dos. Yo voy con Iniesta. Si esto vale más de 10 euros, me enfado. ¿Vale? Y se está riendo porque va a valer 40 pavos esta mierda. Uy, perdón. Perdón, Pedrito, que ahora estoy siendo más personaje público y tampoco debería. Cuando se emita este vídeo vas a estar por encima de los 700.000, probablemente nada de los 750.000. No creo, hombre. ¿Cuándo se Yo creo que sí, no sé. Sí, vas a estar por encima. Yo estoy a unos 1000 seguidores diarios que se sube. Entonces, si está en 30 días, es mucho 750. Pero 700 seguro. A ver, toda la gente que me ve sabe que soy, o sea, súper fan de Kino. Pero sí que me gustaría, sí, oye, aprovecha el canal un minuto, aunque sea 1000 veces yo más pequeño que tú, No. y cuenta un poco lo que estás haciendo, porque es que estás haciendo cosas muy guapas. Bueno, venga, Muy guapas. venga. Estoy con un vinito, además, que estamos ahora controlando un poquito más, ¿no? Pero bueno, estamos ahora mismo haciendo entrevistas a chefs bastante importantes, ¿no? De los que, bueno, pues somos muy fans y admiramos mucho. Y yo empecé un poco esto por el tema de decir, oye, me ha gustado comer, creo que tengo un buen paladar y que además he trabajado 7 años en hostelería, o sea que no soy una persona que haya empezado desde ayer, pero qué menos que un chef que es el que crea, es el artista, ¿no? Para decirte dónde come él o qué le gusta. Y me pareció algo curioso porque yo le hacía diferentes preguntas, que es lo que realmente a mí un poco me venía en la mente. Digo, no puede ser que porque algo sea más caro sea mejor. Y efectivamente, yo entrevisté a Hugo Muñoz, que tiene mejor chef de Madrid, estrella Michelin aquí. Y me decía, tío, a mí me gusta mucho una ensaladilla rusa de este sitio. Y me gusta la tortilla de este sitio y me gusta el cocido de tal. Eso mola mucho del canal. Son sitios tranquilos, baratos, que no, porque sea caro no tiene por qué ser bueno. Claro. David Muñoz me dijo el otro día, Asturianos, un restaurante que el menú del día no supera los 20 euros. Y dice que es un puro espectáculo, puro sabor, puro tal. Y son cositas que mola mucho, que te digan eso los cocineros, ¿no? Son dudas que yo tenía y al final pues hago ese tipo de entrevistas, ¿no? Con gente como David Muñoz. Tú que estás haciendo cositas, ¿no? Sale, debería de estar ya publicado, ¿vale? Sí, Porque cuando tenemos la misma editora. estará. ¿Sabes que tenemos la misma editora y la De misma hecho, representante? ¿Sabes lo que estoy? A ver, cuando digo editor, voy a empezar a hacerlo bien. En verdad es editora, Sí. es Luna, está ahí detrás, es una máquina y es la misma editora que tienes tú, efectivamente. Este me está copiando demasiado, ¿eh? Y también tiene muy buen paladar, ¿eh? Porque Que es entrevistita, que es editora, que es representante. Bueno, no, yo encantado, joder, al final. Vamos a contar una cosa muy guay. Creo que, bueno, echaros un ojo a mi Instagram y tenemos un formato largo, ¿no? Que vamos a hacer en YouTube por esas entrevistas para que pues se pueda sentir un poco más lo que es la opinión del chef, un poco las vibras y cómo se habla. Creo que en Instagram mola mucho para las recomendaciones, pero si quieres un poco ver cómo habla y te gusta más y te apasiona la gastronomía, es el sitio. Pero voy a contar una cosa muy graciosa y es que nos conocimos, Pablo y yo. ¿Lo vas a contar? Sí, nos bueno, conocimos un vale. poco borrachitos, bebiendo vino. En Video Fue- Influencer. Sí, fue en un evento que había de influencers, perdón, de vino, donde premiaban a gente que se dedicaba únicamente, creador de contenido de vino, Sí. en Valladolid. Y yo no sé por qué acabé ahí, la verdad, porque invitaron a Barbie que se llevaba con la organizadora y tal, y fuimos para allá, y fui con 2 colegas,
bueno, que también uno es youtuber y tal, Sí, sí, sí. y estamos fuera, ahí hablando de no sé qué, y vamos los dos pues un poquito ya contentos porque... Digamos divertidos. A ver, el evento era todas las bodegas de Valladolid y todas con vino... Claro. Yo iba de una para Boca Rovejas, obviamente, y nada, estamos hablando tal, y me dice... Y me acuerdo que me dijo, yo soy el mejor influencer que existe, algo así, me dijo como diciendo, yo soy el que tal. Y ya, como que no sé qué pasó, si nos dimos el Instagram, me dijo, y ya vio mi Instagram, y dijo, ¡oh! Pero si eres Kino Jerez. Claro. Y ya como que ya se bajó un poco, ¿no? Y me dijo, oye, tío, me encanta lo que haces, tío, y tú eres el amo, tal. Iba subidito, porque en el mundo del vino es verdad Claro. que soy una referencia, Es muy bueno, es muy bueno. pero iba subidito. Me bajó a los infiernos. ¿no? No, pero me hizo mucha gracia, ¿no? De, joder, tío, es que a mí me hace mucha gracia cómo eres, me encanta cómo eres, ¿no? Y me hizo mucha gracia. Y nada, y a partir de ahí, pues, nos dimos un poco el contacto y tal, y Y nos hemos divertido. por eso hemos no. divertido mucho. Sí, hemos De vuelto. hecho, hemos hecho el Wayset juntos con Fran también. Efectivamente. ¿Esto hace cuánto que se conocieron? 2 años. 2 años. Más o menos. Sí. Y hicimos, bueno. Y ahí no era yo tan despegado ni nada. Bueno, ya estabas bien. Estaba bien. El tema es que tú has hecho buen contenido siempre. Y de repente lo has megapetado. Pero tú hacías buen contenido ya. hace Ya, 3 puede años. ser, pero sí. Yo, sí. La Sí. consistencia al final es lo Pues que... Claro. Pues sí. Mantenerse, ¿no? Pero es verdad que hacía lo mismo. Os estáis desviando, caballeros. Vamos. Precios de esto. Bueno, yo te he dicho aquí que... 11, más de 10. Cabreo, y este no te lo he dicho, pero este yo te diría que yo podría pagar por este vino 50 pavos, metiendo que son del... Está para Vale y lo otro de Estados Unidos. 50 es pavos, lo Coppola. Vale. Yo aquí, por ser de quién es y todo, creo que es un poco más aspiracional, entonces le pondría, que no digo que lo valga, pero le pondría igual un 18-20. Dios, ¿Y cuánto merecería? me matas. No, yo creo que 9, no llega a 10. No llega a 5. Pero Llega a sí. 5. ¿Ah? No llega a 5. Vale. Y aquí, bueno, Puede ser. Es que sabéis que soy nuevo en YouTube. No sé si se puede ser tan heavy en YouTube o no. Sí se puede. Se puede, ¿no? Sí, Vale, por las dudas no lo soy. vale. No, pero heavy de decir la verdad. O sea, esto no vale ni 5 euros. Pero mola que lo digas, Es que no vale ni 5 euros. es lo que hay. Vale. Pero quiero saber a cuánto lo vende. Y este, igual 45. Pues me encanta. ¿No dais una? Bueno, sí. Esto yo lo he comprado por 12,5. Bien. Bien, 10 euros. Sí, insisto, no vale más de 5. Lo 300 siento, pavos. Pedro. Y este a partir de ahora lo vais a comprar para las cenas en casa. Ah, Porque vale 21 euros. Ah, sí. Del Corte Inglés. Muy bien. 21, 24, dependiendo la Oye, época. pues mira, notición. Pues me ¿Eh? gusta. Por 21 euros me parece un minazo. De verdad, por 20 euros. si uno está- A mí me parece muy bien. Dejadme un segundo, hacemos la última transición y cerramos el vídeo. Venga, vamos. Por 21 euros, muy bien. Sí. Bueno, hemos probado 6 vinos de famosos. ¿Saben hacer vino, sí o no? Yo creo que no los hacen ellos, entonces realmente no tengo ni idea, pero sí que es verdad que han sabido elegir muy bien dónde hacerlo y muchos, te diría, de hecho, estos dos me parece, incluso también este de aquí, Sí, sí. Sí. estos son los 3 ganadores y los otros 3, pues bueno, este también está bien, pero te destacaría estos 3, yo creo. Igual, el que está estos ¿Cuáles destacas tú? estos tres. Estos Y tres. como dice Kino, creo que han elegido muy bien quién lo hace o Claro, dónde comprar Claro. la viña. Bueno, que me parece bien. Es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Yo, como conclusión, si os puedo decir, estoy un pelín triste, porque si os fijáis, hay 3 extranjeros y 3 españoles. Lo he hecho aposta. Ay, los españoles son los peores. Y hemos pinchado absolutamente en los españoles. David Silva Se salva. vendible, se salva, pero los 2 megapinchazos de la noche han sido los españoles. No, estas es que no se pueden defender. Es que no se puede defender, me pone un poco triste. Pero sí que es cierto que, pues oye, los famosos, al final, de 6 hay 3 que nos han gustado. Sí, Están muy bien. Y calidad-precio, muy bien. Muy bien. Bien, calidad. Uno que nos ha gustado, a lo mejor un poco fuera de precio, pero nos ha gustado el vino. Este fresquito está Es decir, 4 de 6. Los famosos saben hacer vino. ¿Sí? Sí, sí. ¿Approve? ¿Apruebo? Sí, sí. Hacemos así, un apruebo. Aprobado. Kino, Fran, 1.000.000 de gracias. Si funciona, hacemos una parte 2. Si funciona, ¿Te apetece? hacemos una parte 2 y probamos y
Y bueno, por supuesto, dejarlo en comentarios, ¿no? Claro, Si queréis que volvamos nosotros y que Es seamos como- nosotros los que probamos la parte 2. si es que Kino es un profesional, dejadlo en comentarios, dar like, suscribiros, Que si no, otra gente. activar la campanita. Y os digo, yo ya he comprado, y los tengo en casa, ya tengo el vino de Snoop Dogg. No, joder. Snoop Dogg, que con el móvil le pasas por la etiqueta y te rapea. Buah. El vino. El vino. Les tengo Snoop Dogg, tengo Kylie Minogue. Qué fuerte. ¿Se dice así? Kylie Minogue. Sí. Para la Claro. segunda, para la segunda. Ahora la segunda. Minaj. No, Kylie Minogue. Ah, Kelly Minaj. Ok. No, pero. Y tengo localizados un par más molones. O sea que si funciona, la segunda va a ser divertida también, ¿eh? Me parece estupendo. Así que nada, pues muchísimas gracias.